Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:25. Andrea me hace caer en cuenta, ¿no? Que en las 7 preguntas, póngale en pantalla dividida adelante. En las 7 preguntas, ¿cuál falta? La de la castración química. Qué raro, porque yo pensé que sí iba a ingresar en la Vea consulta usted, que yo estoy anunciando. estaba subido en la montaña rusa del comentario y no me había percatado y usted me hace caer en cuenta. Se le olvidó al señor presidente de la República incorporar la pregunta sobre la castración, que es una reforma parcial que él ha planteado a la Corte Constitucional. Saludamos a Cristian Castillo, el Zuco, desde el Austro Ecuatoriano. ¿Cómo le va, Cristian? Bienvenido, buen día. Buenos días, Cristian. Hola Fabricio, hola Andrea, buenos días. Gracias por invitarme a este espacio a los tiempos. Es un gusto siempre conversar con ustedes. Un gusto a los tiempos que tenemos la oportunidad de saludar a Cristian Castillo, quien es consultor político. A ver, primero quisiera una reacción suya, o sea, cómo a las 6 de la mañana nos cambiaron completamente la agenda de los temas, incluso de mi propio comentario y de esta entrevista y de las entrevistas que tendremos a lo largo de la jornada. El presidente ha planteado 7 preguntas para una eventual consulta popular que, por cierto, tiene que pasar obligatoriamente por el filtro de la Corte Constitucional. Pero a priori, ¿cómo ve este anuncio presidencial, Cristian Castillo? Y yo veo que se copia mucho la práctica, se ha aprendido de las prácticas de otros gobiernos sobre cómo dar golpe tras golpe para evitar configurar una agenda una agenda estable y mantener a todo el mundo pues moviéndose. Ya lo vimos al inicio de la gestión del presidente Donald Trump, de su segunda gestión. Los demócratas no saben para dónde moverse porque hubo anuncio tras anuncio, ¿no? Te recordará que las tarifas, la guerra contra los migrantes, fueron muchos golpes de mucho tiempo y creo que pues dio mucho resultado porque en efecto los actores políticos de oposición, los medios de comunicación, la academia, los críticos no abastecen con tantos asuntos y por lo tanto es más fácil tener a la gente distraída, como usted señalaba hace un momento, de los problemas que son realmente apremiantes. La delincuencia no ha bajado, los índices de muertos por cada 100.000 habitantes siguen siendo exorbitantes, siguen siendo desesperantes, todos los tiempos vemos matanzas, los problemas de las carreteras son igualmente preocupantes en términos de la cantidad de accidentes de tránsito que suceden a diario, los problemas de provisión de agua, justo hoy estoy en Loja precisamente por un tema de trabajo y pues los problemas de agua que tiene Loja son realmente profundos, importantes. En Cuenca están por empezar la explotación de Quimsacocha, a pesar de que toda la ciudad, porque realmente es toda la ciudad, se opone a ese ejercicio, y así podemos ir subrayando, ¿no? Entonces, claro, la semana pasada fue la fusión ilógica de los ministerios. Hoy, sin duda, tenía que ser un nuevo elemento de agenda política que nos mantiene a todos ocupados y nos desvía de la atención de lo que es realmente importante y urgente de resolver, ¿no? Precisamente, muy buenos días, Cristian. Precisamente, justo el día de ayer, otra consultora política, Caroline Ávila Nieto, ella ponía, el gobierno necesita otro distractor, eso lo ponía el día de ayer. 2 golpes había recibido ayer por el incremento, este anuncio del incremento de aranceles por parte de Estados Unidos y también el dictamen de parte de la Corte Constitucional. No solo eso, sino lo que comentaba Fabricio el día de ayer en este comentario sobre el tema de la salud, el tema de la delincuencia, incluso el día de hoy hemos conocido que salió un reporte del Informal Economy que pone a Ecuador en un puesto muy, digamos, alto para homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, en ese caso, el día de hoy, este anuncio definitivamente es un distractor, Cristian. Sí, para mí es... el presidente lo viene anunciando, pero obviamente han aprendido bastante bien a ver los timings y cuándo desviar la atención para un poco paliar el efecto de los golpes que han ido recibiendo. Y anunciarlo hoy, martes, a las 6 de la mañana, es bastante dicho, porque nos va a estar conversando de esto todo el día. Entonces creo que es de cajón, creo que es de manual de comunicación política lo que está haciendo. Y no me sorprende que sigamos viendo de esto, como bien dice Fabricio antes, ya todo el tiempo estamos en esta montaña rusa y claro, al presidente le puede dar muchos beneficios de carácter político, pero a la población no le sirve para mucho porque seguimos sin resolver los problemas que realmente son los que nos deberían convocar a todos. ¿Usted cree, Cristian, que, digamos, detrás de todo esto, porque ojo, que dentro de las 7 preguntas el presidente incluye una respecto de la capacidad de fiscalización o de enjuiciamiento político de los magistrados o de los jueces de la Corte Constitucional, cosa que no existe en este momento. Y lo hace un día después de que
que la Corte resolvió lo que resolvió el día de ayer y lo hace después de una serie de desencuentros con dictámenes que no le han gustado al gobierno emitidos por la Corte Constitucional. Yo lo que sostengo es que en los últimos tiempos y por ejemplo la última semana se trató de articular toda una narrativa en contra de la Corte Constitucional y no tengo dudas que hoy se va a mantener con mucha más fuerza esa narrativa para deslegitimar este organismo. ¿Cómo le ve usted? Y a mí me preocupa muchísimo este afán por desinstitucionalizar todo el Estado y convertirnos en un guasipungo otra vez, ¿no? Hay demasiada evidencia académica recogida durante muchos años por todas las corrientes institucionalistas, las 6, 8 que hay, que identifican la pertinencia y la necesidad de tener instituciones fortalecidas, en este caso las instituciones estatales, a las cuales hay que asegurarles determinada protección y determinado el simbolismo que involucra la protección de los límites de la Constitución. Y esta política, esta forma de hacer política, de convertir en enemigo a todo el que no hace lo que yo quiero, no le beneficia a nadie, la verdad. Y más bien lo que hace es complicar la vida en sociedad. Y pues si es que no hay instituciones, es muy poco probable, por no decir imposible, que existan oportunidades de desarrollo real. Y ante eso el único escenario posible, porque un poco la literatura así lo sugiere, es perennizar a las condiciones de su desarrollo a los grandes volúmenes de la población en beneficio de determinados grupos muy pequeños cada vez. Y eso debería ser un motivo de preocupación para todos. Entonces, claro, detrás de esto lo que quiero decir es que no es simplemente el golpe a la Corte Constitucional, que es un organismo constitucional necesario para asegurar que la convivencia en sociedad está dentro de los límites de lo que la Constitución consagra como adecuados. Y que no hay que olvidar que la Constitución también fue aprobada por mayoría abrumadora en 2008. O sea, si estamos hablando de legitimidades, esa Constitución también es altamente legítima desde su inicio. Y seguir boicoteando o golpeando las diferentes instituciones como ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana, que también tiene un problema de origen o más bien de continuación por la reforma constitucional que hizo el presidente Moreno con la consulta de 2018, que también no me pareció muy consulta que digamos, precisamente para seguir complicando o afectando la legitimidad que tienen las instituciones sin las cuales no pudiésemos vivir en sociedad. Y eso es tal vez difícil para la gente entenderlo, pero créanme que me llama profundamente la atención esta perspectiva de algunos autores, de algunos supuestos intelectuales de derecha que quieren desaparecer la Corte Constitucional, pero ya, entonces, de una vez cerremos las Cortes, cerremos la Asamblea y volvamos básicamente a los reinados absolutistas del medioevo, que no olvidemos que las Cortes como asambleas son bastante antiguas, no es que son de este siglo ni del siglo pasado, las Cortes españolas, las Cortes inglesas, surgen desde 1700, 1800, por lo tanto hay mucha tradición allí sobre la importancia de tener instituciones que limitan el poder de los demás, precisamente para evitar estos desabruptos, porque la Corte lo que está diciendo, suspende temporalmente estos artículos porque están viciados de algo que está afectando la Constitución. Y se entiende que las personas que están en la Corte Constitucional, pudiendo ser o no del agrado de uno o de otro, tienen un conocimiento específico sobre lo que e interpretan y entienden lo que puede hacerse o no para garantizar que la vida de la sociedad vive en función de lo que está consagrado en la Constitución y no sobre los límites superiores de ella. Y si es que nos pasamos de la Constitución, y esto es como una práctica bastante común de determinados grupos, es pensar que la Constitución simplemente es un papel que tiene que estar guardado, cuando se supone que debe ser la base mínima sobre la cual vivimos en sociedad. Y eso es lo que me parece lo más peligroso. Después de eso, ya, si se acaba con la Corte Constitucional y se deslegitima a ese nivel la Corte Constitucional, ya luego, ¿qué tenemos? Ya básicamente será tomar decisiones porque a alguien se le ocurre de una u otra manera y probablemente ya no sea necesario pues pasar por preguntas de consulta popular, lo de la castración química, sino ponerlo por decreto. Exagero, obviamente, ¿no? Pero eso es lo que más me preocupa a mí y es lo que vemos y lo que veremos durante las siguientes semanas. Y ojalá haya más actores que estén pues también convocados a decir, oigan, parémosle un poco la discusión porque hay ciertos límites que tienen que ver con que garanticemos que vivimos en sociedad y pues si es que alguien se sale de la Constitución ya no es vivir en sociedad y ojalá pues eso haga eco en algunos actores del gobierno, ¿no? ¿Cómo podría llegar el presidente Daniel Noboa hasta diciembre respecto de, si se quiere, popularidad para esta consulta popular, teniendo en cuenta las cifras que ya hemos repetido, lo hemos dicho aquí en este espacio, las cifras de inseguridad, las cifras o la crisis en el sistema de salud, eso por un lado, pero por otro lado también con, digamos, esta iniciativa de dar 80,000 puestos o abrir 80,000 puestos de trabajo para jóvenes con un sueldo
sueldo reducido, etcétera. ¿Cómo podría llegar? ¿Realmente podría, digamos, ser esta consulta popular una reafirmación de su popularidad? Eh, a ver, me parece que es inteligente políticamente hacer la acción al inicio del gobierno. Eso fue lo que hizo el presidente Moreno y todos vimos los resultados como le fue bastante bien. Pero el caso del presidente Noboa es que no es precisamente su primer periodo, ¿no? O sea, ya lo vamos viendo en acción desde octubre del 23 o noviembre del 23. Por lo tanto, creo que cambian las condiciones. No me atrevo a vaticinar lo que pueda pasar de aquí hasta diciembre, precisamente por esta vorágine a la cual estamos todo el tiempo sometidos. Habrá que ver qué otros golpes de efecto siguen surgiendo a lo largo del tiempo. En algún momento estos golpes desaparecen y obviamente la gente empieza a ver los impactos. En alguna entrevista anterior a mí me preguntaban cuándo se van a ver el impacto en la calidad de los servicios por los procesos de fusión que han hecho. Y yo aseveraba que en términos económicos vamos a ver hasta diciembre que no ha cambiado nada en la estructura monetaria del presupuesto general del Estado. Y la calidad de los servicios sí se va a sustancialmente notar más, que la calidad va a bajar mucho más. En educación, en inclusión, en educación superior. Yo creo que eso sí se va a notar hasta diciembre. Entonces, a menos que siga dando este tipo de golpes, pues probablemente ya no va a estar en la cúspide de la ola, sino va a empezar un poco su bajada. Y habrá que ver qué es lo que sucede hasta eso y habrá que ver cómo operan los diferentes actores que se oponen a la consulta para poder vivir en esta cuerda por oponerse al correísta, que ya es ilógico decirlo. El otro día leía un comentario de Matías Zaval que era como, o sea, ya basta, vean, no me parece lo que lo que está haciendo el presidente Noboa, pero eso no me hace correísta, simplemente me hace ciudadano como opinión. Y eso me parece que en algún momento debería terminar. Pero habrá que ver cómo reaccionan también esos actores, a quienes yo probablemente pienso que también les parece que algunas de estas preguntas no tienen ni pies ni cabeza y que algunas de esas preguntas no son peligrosas para garantizar precisamente la convivencia social, que es lo que, insisto, a mí más me preocupa. ¿Cuáles para ustedes no tendrían ni pies ni cabeza? Lo de la Corte Constitucional, someter a juicio político a los jueces, me parece que es abrupto, es básicamente una medida de presión que no se condice con la realidad, con la base sustancial de la presencia del juez. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia tampoco son sujetos de juicio político, porque es una locura. El Consejo de la Judicatura sí, obviamente, pero no los jueces, porque se supone que los jueces tienen... Vamos, que no son actores políticos, sino que tienen una función que está establecida en la Constitución para garantizar, en un caso el ejercicio de justicia, en el otro caso el control de que las acciones sean de carácter constitucional. Y eso me parece que no es sujeto de política. El otro que no me parece que es correcto es la contratación por horas en turismo. Y hablamos de la contratación por horas en la consulta del 24, ya se dijo que no, abrumadoramente. Y volver a insistir, no es que ahora solamente es para el caso del turismo, como si eso fuera algo realmente relevante, como si eso no se pudiese hacer por asamblea, cuando además que es inconstitucional, pero además que es peligroso. Ya vemos los países que viven del turismo lo que pasa con la mano de obra, los trabajadores se precarizan muchísimo en los sectores turísticos y hay que protegerlos más, no al revés. Me parece que es peligroso. Y la otra que también lo hemos conversado con Fabricio en algún momento, este afán permanente de reducir la representación de los asambleístas. El número de asambleístas. Esto no sirve para... A ver, eso lo único que hace es asegurar que cada vez haya menos representatividad en la asamblea. Si es que la gente no está contenta con la calidad de los asambleístas, habría que elegir mejor. Pero cada vez somos más ecuatorianos y por lo tanto necesitamos estar mejor representados con más asambleístas. Porque evidentemente si tenemos 20 asambleístas, voy a exagerar, si tenemos 20 asambleístas, uno por provincia, es muy poco probable que los habitantes de la provincia de Guayas se vean representados por uno, pues, ¿no? O la provincia de Pichicha se vean representados por uno, pero probablemente se ven representados por los 19 que tienen es porque están representados por distritos. Entonces ahí la calentura no está en las sábanas y el discurso de deslegitimación de los propios órganos que le son favorables al presidente ahora no le benefician a nadie y no le benefician ciertamente al país. El problema de la calidad de la asamblea no tiene que ver con el número, tiene que ver con la calidad de los asambleístas y vemos la cantidad de chicos que son expuestos a escrutinio público innecesario, no a la debida edad, con la debida formación, pero eso es un problema de elección y fíjense que los asambleístas precisamente son de ADN por lo demás. Esas tres me parecen que son innecesarias o ilógicas y lo de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que también es como una discusión. Creo que el diseño institucional es innovador, podría ser relevante, pero ha sido tan mal utilizado que probablemente ahora está tan deslegitimado que creo que nadie lo va a apoyar.
pero lo único que hemos visto es que no sirve para mucho lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana, pero no creo que es la vía. Y finalmente el tema de los casinos, que, bueno, más me parece una forma para asegurar el negocio a alguien, porque creo que no se debería haber esta consulta a este momento, creo que es poco relevante, no creo que sea un asunto trascendental para la historia del país si tenemos o no casinos. Creo que habría que preguntar las cosas que son más relevantes, o respetar las voluntades populares, como el caso de Quimsacocha en Cuenca. Lo último, Cristian, que era la génesis de esta entrevista y cómo nos cambió los últimos episodios toda la agenda. Hasta este momento, ya este jueves se van a cumplir 2 semanas desde el anuncio de las fusiones y no tenemos claridad. Yo no sé si usted, que también conoce de estas materias, tiene claridad sobre cómo van a instrumentar las fusiones. No, yo hubiera esperado ver instrumentos posteriores firmados por el presidente donde creen otras organizaciones de segundo nivel, pero hasta el momento no pasa eso. Creo que recién se están dando cuenta del volumen de trabajo que involucra tener un ministerio, un hiperministerio como el Ministerio de Educación, que ya de por sí es el ministerio más grande. Y me preocupa muchísimo porque cada día que pasas en acefalía una política pública como la de educación superior, ciencia y tecnología, es un día perdido en materia de desarrollo. Si es que, porque ahorita no hay secretario, pues ya no hay. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones en esta materia? ¿Con quién podemos interactuar los académicos, las universidades? ¿Con quiénes pueden hablar? Hasta quién quiere esperar para hacer cola, para hablar con la ministra Alegría Crespo. Qué problema que me parece eso y no veo luces. Y eso me preocupa muchísimo, como digo, en todas las materias. Pero a mí personalmente las que más me preocupan son ciencia, tecnología y ambiente. Y mientras no se resuelva este problema de acefalía, de instrumentación de estas políticas públicas, probablemente vamos a ver serios problemas en el caso de ambiente, lo estamos viendo, insisto, en el caso de Quimsacocha, pero también lo vamos a ver en el caso de ciencia y tecnología, con todas las cosas que están pendientes de implementar en educación superior y de controlar. Lo que está pasando con el sistema de educación debería llamarnos profundamente. Las universidades de garaje del pasado se han convertido en institutos de garaje de hoy y eso habría que recuperar, habría que resolver. Había que evitar que los chicos sean estafados, pero en esta forma de hacer política pública metiendo en un solo saco asuntos que no tienen nada que ver, más peligroso le veo para los chicos, no para nosotros, estamos grandes probablemente, pero sí para los chicos que esperan que ese es un camino para salir de la pobreza y a quienes se les está engañando. Y no veo luces al respecto, insisto, no veo decretos, no veo normativa, no veo instrumentación, y tampoco se nos ha preguntado. Y pues creo que vamos un poco a ver este vaticinio de que los servicios realmente van a ser bastante menos de calidad durante los siguientes meses, a costa de quienes más lo necesitan. Finalmente, esto no afecta a la clase media alta, esto afecta a las clases populares. Y pues habría que pensar en ellos antes de seguir tomando este tipo de decisiones. Correcto, Cristian. Gracias por el tiempo. Seguiremos conversando con usted. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo fuerte, pues, y que nos vaya bien a pesar de todo. Suerte, Fabricio, suerte, Andrea. Gracias a usted. Cristian Castillo, que ha estado con nosotros, analizando un poquito los episodios de las últimas horas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.